el verdadero fundador del cristianismo. Pablo el asesino. Muchos incrédulos piensan que Pablo es un santo, pero si nosotros los veamos en la historia verdadera, Pablo odiaba a los cristianos y mató al primer mártir llamado Esteban, que él realmente Esteban es un verdadero santo y quedó por San Esteban. Esteban, en griego, Estepanos Corona, fue un diácono de la iglesia primigenia de Jerusalén y protomártir, de los primeros mártires, del cristianismo. Se granjeó la enemistad de varias sinagogas por sus enseñanzas. El santo Esteban el verdadero cristiano murió a los 29 años, 5 DC, 34 DC, en su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando a las autoridades judías que le juzgaban. Fue condenado a la lapidación. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, un fariseo que, posteriormente, se hizo seguidor de Jesús. Actualmente llamado San Pablo entre comillas. Pablo quemó todas las escrituras de San Esteban y de los cristianos y eliminó el verdadero evangelio donde enseñaba los mismos versículos del Corán. El único evangelio que sobrevivió es de Bernabé. La salvación se puede definir como la liberación del pecado y de sus penalidades. El camino hacia la salvación, sin embargo, varía de una religión a otra. En el cristianismo, la salvación se consigue por medio de la doctrina de la expiación de los pecados a través del sacrificio de Jesús. Como la naturaleza humana es considerada en el cristianismo como rebelde y pecadora, esta doctrina afirma que Jesús resarció completamente a Dios por los pecados del hombre a través de su muerte y resurrección. En resumen, Jesús tomó nuestro lugar y su muerte nos absuelve de nuestros pecados. Esto es contrario a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Deuteronomio 24, 16, el Corán refuta el concepto de que Jesús sea el Salvador de la humanidad, con las siguientes palabras. Dios endureció sus corazones por su incredulidad y no aceptaron sino algunos de los profetas anteriores. Tampoco creyeron en el Mesías y manifestaron contra María una calumnia gravísima acusándola de inmoral. Y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el mensajero de Dios. Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero sino que siguen suposiciones, y en verdad no lo mataron. Corán 4, 155, 157, la salvación según Jesús en ninguno de los 4 evangelios Jesús afirma explícitamente que murió para salvar a la humanidad del pecado. Cuando un hombre le pregunta qué podía hacer para obtener la vida eterna, Jesús le dijo que viviera de acuerdo a los mandamientos. Mat. 19. 16, 17. En otras palabras, obedecer la ley de Dios. Ante una pregunta similar que le formuló un experto en la ley, según los textos del Evangelio de Lucas, Jesús le dijo que amara a Dios y a sus semejantes, Lucas 10, 25, 28. El papel de Jesús es claro en el Corán, donde Dios dice, el Mesías hijo de María es solo un mensajero, igual que los otros mensajeros que le precedieron, y su madre fue una fiel y veraz creyente. Ambos comían alimentos como el resto de la humanidad. Observa cómo les explicamos las evidencias y observa cómo a pesar de esto se desvían. Corán 5, 75, la misión de Jesús no fue, por lo tanto, establecer un nuevo método para lograr la salvación, mucho menos la fundación de un nuevo sistema de creencias. Como incluso la Biblia destaca, Jesús buscó solo que los judíos pusieran más énfasis en la rectitud que en los rituales. Mateo 6, 1, 8. Pablo de Tarso. Para encontrar el origen de la doctrina de la expiación, uno no vuelve a las enseñanzas de Jesús, sino a las palabras de Pablo, el verdadero fundador del cristianismo y mentor de sus términos y prácticas actuales. Como muchos judíos, Pablo no acataba las enseñanzas de Jesús, y él mismo persiguió a sus seguidores por sus creencias poco ortodoxas. Sin embargo, este celoso perseguidor se convirtió en un ardiente predicador a través de una repentina conversión en el año 35 después de Cristo. Pablo afirmó que Jesús resucitado se le apareció y que lo eligió como su instrumento para llevar sus enseñanzas a los gentiles. Gal. 1, 11. 12, 15 minutos, 16 segundos.
La credibilidad de Pablo en cualquier caso es cuestionable, considerando que 1. Hay 4 versiones contradictorias de su aparente conversión. Hechos 9, 3, 8, 22, 6, 10, 26, 13, 18. Gal. 1, 15, 17. 2. La Biblia dice, en pasajes como Nun. 12, 6, Deut. 18, 20, 10. 13, 8, 9, que las revelaciones vienen solo de Dios, y 3, Hechos registra numerosos desacuerdos entre los otros discípulos y Pablo en lo que respecta a sus enseñanzas. La experiencia y la observación le enseñaron a Pablo que divulgar sus enseñanzas entre los judíos no era posible. Por lo tanto, eligió dirigirse a los no judíos. Al hacer esto, sin embargo, Pablo ignoró un mandamiento directo de Jesús con respecto a la divulgación del mensaje a otros que no fuesen judíos, Mat. 10, 5, 6. En pocas palabras, Pablo dejó de lado las enseñanzas de Jesús en su deseo de éxito. La influencia pagana entre los paganos de los tiempos de Pablo, existía una gran variedad de dioses. Aunque estos dioses tuviesen diferentes nombres y fuesen seguidos por personas de diferentes áreas del mundo, Adonis por Siria, Dionisio por Tracia, e Itis por Frigia, por ejemplo, el concepto básico en cada cultura era el mismo. Estos hijos de los dioses tuvieron muertes violentas y luego resucitaron para salvar a su gente. Como los paganos tenían dioses salvadores en sus viejas religiones, no querían nada menos de la nueva. No pudieron aceptar ningún tipo de deidad invisible. Pablo era algo complaciente, llamaba hacia un Salvador de nombre Jesucristo, Hijo de Dios, que murió y resucitó para salvar a la humanidad del pecado, Rom. 5, 8, 11, 6, 8, 9. La Biblia misma destaca el error del pensamiento de Pablo. Mientras que cada uno de los 4 evangelios contiene una versión de la crucifixión de Jesús, estas versiones son relatos de segunda mano. Ninguno de los discípulos de Jesús fue testigo de ellas, ya que habían huido abandonándolo en el jardín, Marcos 14, 50. En el Antiguo Testamento, Dios dice que el colgado del árbol, crucificado, está bajo la maldición de Dios. Deut. 21, 23. Pablo esquivó esto diciendo que Jesús se hizo a sí mismo maldito para cargar con los pecados del hombre, Gal. 3, 13. Haciendo esto, sin embargo, Pablo dejó de lado la ley de Dios. La resurrección, donde Pablo dice que Jesús conquistó la muerte y el pecado para la humanidad, Rom. 6, 9, 10, juega un papel tan importante que quien no crea en ella no es considerado un buen cristiano, un comor. 15, 14. Aquí, también, la Biblia le da poco apoyo a las afirmaciones de Pablo. Primero que nada, no solo no hubo testigos oculares de la resurrección, sino que todas las versiones de los tiempos que le siguieron a la resurrección se contradicen entre sí. Por ejemplo, quién fue a la tumba, qué sucedió allí, e incluso dónde y ante quién se apareció Jesús, Mat. 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Segundo, aunque el cristianismo afirma que el cuerpo luego de la resurrección será espíritu, un comor. 15, 44, Jesús obviamente no había cambiado, ya que comió con sus discípulos, Lucas 24, 30, 41, 43, y les permitió tocar sus heridas, Juan 20, 27. Finalmente, en el cristianismo se dice que Jesús, como Hijo Divino, comparte los atributos de Dios. Uno no puede dejar de preguntarse, sin embargo, ¿cómo puede ser posible que Dios muera? En su deseo por ganar almas entre los paganos, Pablo simplemente reeditó una cantidad de creencias paganas de las cuales salió el esquema de salvación del cristianismo actual. Ningún profeta, incluido Jesús mismo, enseñó esos conceptos. Pablo fue su único autor. Gálatas 1, 8, 11, Reina Valera 1960, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
El ministerio de Pablo 11 más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Sin embargo, este celoso perseguidor se convirtió en un ardiente predicador a través de una repentina conversión en el año 35 después de Cristo. Pablo afirmó que Jesús resucitado se le apareció y que lo eligió como su instrumento para llevar sus enseñanzas a los gentiles. Gal. 1, 11, 12, 15 minutos, 16 segundos. Si Jesús dijo tengan cuidado con un ángel que hablara en mi nombre, Gálatas 1, 8 al Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Jesús predijo que muchos llegarán en su nombre. Mateo 24, 5, 31. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Pablo llegó en el nombre de Jesús como también muchos pastores evangélicos. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús predijo sobre la persecución de Pablo. Mateo 5, 11, 12, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los 4 evangelios registran un según dejando en dudas que hasta su autor tiene dudas. Los cristianos llaman asesino al santo profeta Muhammad por luchar con gente del infierno, adoradores de 300 dioses de yeso que en defensa propia los eliminó. Mi pregunta es: ¿qué harías tú si delincuentes te quieren golpear? Antes de criticar, los cristianos deberían quedar en silencio, ya que el autor y creador del cristianismo fue un asesino de cristianos. Hechos 8, 14. Pablo persigue a la iglesia. 8 Y Pablo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 12 hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. 3 Y Pablo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Después de esas acciones, los cristianos empezaron a ser malvados asesinos de judíos, sobre todo en los años 200 al 1000. Como ejemplos, la crueldad de los cristianos con Alejandría y Patía, le sacaron la piel viva al frente de una iglesia, como también de años nacieron los caballeros templarios. De 1118, 1119, 1312, país estados pontificios, fidelidad, Santa Sede, tipo orden religiosa y militar. En una fecha así, 13 de octubre de 1307, el rey de Francia inició la persecución de los templarios, que terminó con su último gran maestre lanzando una amenaza profética antes de ser quemado vivo. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. ¿Cómo es posible que un origen religioso que viene de Dios esté tirando maldiciones mientras siendo ejecutado y matando niños y mujeres en el nombre de Jesús, quemando brujas y atrocidades que el mismo Jesús se molestaría? Lo cual los cristianos de la antigüedad eran tan asesinos y malvados como el Estado Islámico, mezclando política, religión y guerra. Pero como el Dios verdadero es amor y tranquilidad, pues elimina a todas las personas con pensamiento primitivo, sea de la religión que sea. Juzgue